Hola, gracias a Dios que podemos nuevamente traer un mensaje de vida, un mensaje de esperanza para nuestras vidas y gracias a Dios podemos una vez reunirnos como iglesia, reunirnos como hijos de Dios con el fin y propósito de alimentarnos, como dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios y cuanto más este precioso libro y estos mensajes nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a meternos más en la relación con Dios y dejar que el Señor obre, que el Señor cambie nuestras vidas, cambie nuestros caracteres y que cada día el crecimiento espiritual sea parecido al del Señor Jesucristo, porque ese es el fin y el propósito por el cual el Señor nos da su palabra, de que crezcamos y que seamos obedientes a ella y que recibamos toda bendición que viene de parte de Él debido a la obediencia. Entonces, pues el mensaje que traigo hoy tiene como título Misericordia Eterna. Pero antes de empezar con este mensaje, antes de entrar en contexto, pues quiero orar, quiero poner este mensaje en las manos de Dios y que Él sea guiándonos, que Él sea trayendo discernimiento, trayendo paz, gozo de su palabra en nosotros. Entonces, amado Señor, yo te doy gracias, Señor, por este día, por este momento y esta oportunidad que me das nuevamente, Señor, de venir, Señor, a través de tu palabra, Señor, a traer un mensaje, Señor, de vida, un mensaje de aliento, Señor, para cada una de las personas que nos están viendo allí a través de este video, para cada una de las personas que deciden conectarse o que continuamente se están conectando con nosotros, Señor. Yo te pido que obres, Señor, que des ese crecimiento espiritual que necesitamos todos y cada uno de nosotros en tu palabra, Señor. Porque así como dice ella misma que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque tú has vencido al mundo y tú nos das la fortaleza a través de esta palabra y a través de tu Santo Espíritu y a través de todo lo que queremos hacer por medio de este mensaje, Señor. Obra, Señor, sobre cada persona, aquella persona que de pronto no te ha conocido, te pueda conocer, que pueda tener relación íntima contigo, Señor, y aquella persona que de pronto, Señor, simplemente está escuchando, Señor, que no sea un oidor olvidadizo, sino que ponga en práctica todo esto que tú tienes para hoy en nosotros, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de aliento, sea de alimento espiritual y que crezcamos cada día y tengamos un futuro como tú lo deseas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, me quito de este lugar y te doy a ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu, la oportunidad, Señor, de que obres en cada uno de nosotros y en las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues ya teniendo el título del mensaje, que es Misericordia Eterna, pues quiero entrar en contexto y pues casi siempre nosotros como cuando predicamos, cuando oramos, cuando tenemos esa relación íntima con Dios, siempre nos enfocamos en las maravillas de Dios, en todo lo que Dios hace, nos enfocamos de pronto en la omnisciencia, en todos esos atributos divinos que tiene el Señor, en la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Sabemos que Dios es muy bueno, es bondadoso, que nos da todas las cosas de acuerdo a su voluntad como que Él quiere y que asimismo nosotros también podemos recibir de Él estas bendiciones que pidamos, porque a veces son bendiciones que nosotros pedimos y agradecemos por muchas cosas que Él hace, ¿cierto? Y nos enfocamos en todas estas cosas. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos, ¿cierto? O qué es lo que realmente nosotros queremos recibir. Siempre agradecemos por todo esto, lo que Dios nos da, ¿cierto? Que a veces Él de pronto trae restauración a nuestra familia, nos trae sanidad, contesta nuestras oraciones de una u otra manera y eso hace que vivamos en paz, vivamos, como decir, confiados en Él, porque estamos recibiendo cada día de lo que Él nos da, ¿cierto? Pero algunas veces agradecemos por lo que nos da, pero agradecemos de pronto por lo que Él no nos da, ¿sí? ¿Y qué es lo que Él no nos da? Pues por eso es que quiero hablar de la misericordia, Señor, que el Señor nos da. Hoy nos damos cuenta de que Él fue muy misericordioso, de que Él hizo muchas cosas para que no recibiéramos eso mismo, ese castigo eterno que nos merecíamos. Y hoy me quiero enfocar en eso, en lo que no nos da el Señor, el que no nos da debido a su amor, a su misericordia, Señor, el Señor. Con nosotros, y está la realidad que debemos de nosotros pensar, que es realmente la misericordia, porque el Señor
fue tan misericordioso con nosotros, porque en realidad la misericordia de Dios es grande y si la entendemos podemos entender muchas cosas. Si entendemos la misericordia podemos entender la gracia, y si entendemos la gracia podemos entender la justicia, podemos entender el amor que Él nos da y que Él nunca quiere que nosotros seamos castigados, seamos llevados a términos o a fines que nos dejen, como decir, por el camino arrastrados y sin una esperanza y sin una ilusión. Él quiere siempre que nosotros estemos siempre yendo hacia adelante, que estemos fortalecidos en Él y no importando la vida, porque sabemos que en este mundo la vida es difícil, pero no importando esas cosas, Él quiere que obremos de acuerdo a su voluntad. A veces he escuchado y muchos oramos pidiendo misericordia y pedimos misericordia del Señor por X o Y motivo, porque de pronto nos sentimos que estamos siendo castigados por el Señor, estamos siendo afectados de pronto por nuestro pecado y que algunos podemos saber o podemos entender que estamos padeciendo, sufriendo determinadas cosas por nosotros mismos y pedimos misericordia al Señor y pedimos que Él realmente nos ayude, ¿cierto? Y siempre oramos por misericordia, pero ¿entendemos realmente qué es la misericordia? Porque si vamos a hablar de misericordia, Él ya la tuvo. Él al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz, Él ya tuvo misericordia por nosotros, porque no nos dejó ir o no nos deja o nos da la oportunidad de no ir a ese lugar de tormento, a ese lugar donde estaremos perdidos para siempre. Entonces yo quiero ir allí a la palabra, que la palabra es la que nos muestra, la que nos da revelación, iluminación de todo lo que ese tema que quiero exponer en el día de hoy. Entonces quiero ir allí al Salmo 103, versículos del 8 al 11. Salmo 103, versículos del 8 al 11, dice así. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará en enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, aquí hay muchos puntos a tratar y solo en estos 3 versículos nos habla de que Él es grande en misericordia y que es lento para la ira. Él no es como nosotros de que de pronto en determinado momento nos exaltamos o nos salimos de nuestras casillas y por emoción hacemos muchas cosas que de pronto después nos vamos a arrepentir. El Señor dice aquí, la palabra nos dice que Él es lento para la ira. Él sabe cómo va a aplicar el castigo, cómo va a aplicar la misericordia a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice que Él no contenderá para siempre ni guardará su enojo. Para el Señor, Él no quiere que estemos siempre en pelea, digámoslo así, en disgusto con el Señor. Entonces Él busca la manera, porque eso fue lo que vino es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Allí en Lucas 19, 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no quiere nunca permanecer con nosotros enojado. Él siempre busca la manera y la misericordia de Él lo hace para estar siempre a cuentas con nosotros. Entonces dice que no contenderá para siempre ni para siempre guardará su enojo. Dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a entender realmente qué es la misericordia, que no nos da lo que nos merecemos. Él siempre detiene y siempre nos da un tiempo de reflexión, de arrepentimiento, un tiempo en el que podamos nosotros reconocer que nos equivocamos, reconocer de que realmente a quién es el que estamos fallando y que desviemos nuestro camino, ¿cierto? Que demos vuelta a lo que hemos hecho. Entonces dice acá, porque como a la altura de los cielos, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces no entendemos, no alcanzamos a entender esa misericordia, no alcanzamos a entender esa gracia, no alcanzamos a entender esa justicia eterna que hay en Él. Entonces, por eso es que estos versículos nos hablan primero de clemencia. Dice que clemente y es bondadoso en juicio, en el castigo. Él es clemente. Él siempre primero piensa para castigarnos. Siempre piensa, siempre mira el corazón que realmente nos llevó a que cometiéramos determinada falta. Y Él siempre quiere, ¿cierto?, darnos lo mejor, darnos cosas que de pronto nos edifiquen y no que nos destruyan. Entonces, clemente y misericordioso. Ahora, el otro concepto es misericordioso.
Él perdona al culpable, ¿cierto? Que no nos da lo que nos merece. Él perdona, pero al mismo tiempo no nos da lo que nos merecemos. Eso es misericordia. Entonces, clemente es porque piensa y se detiene y quiere hacer clemencia en nosotros. Y al mismo tiempo misericordioso porque nos perdona y borra todo, ¿cierto? Y dice que Él nos da no conforme a nuestros actos. Entonces, según Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí están los dos conceptos, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, o sea, según si tenemos un Señor o un juez justo, un Señor justo, Él tiene que hacer justicia. Y hacer justicia es que el culpable tiene que pagar, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, o sea, el regalo de Dios, eso es una dádiva, es un regalo, ¿cierto? Es vida eterna en Cristo Jesús. Y estos son los dos conceptos, clemencia, ¿cierto? Misericordia, y aquí en este versículo lo podemos ver, dádiva. Si nosotros nos vamos al mundo en general, los países son gobernados, y allí de hecho lo dice en Romanos 13, que todas las autoridades y todas las leyes vienen de Dios, aún las impuestas por los hombres, los gobernantes y los que gobiernan países, los que gobiernan el mundo, ¿cierto? Es necesario que hayan leyes, es necesario que hayan estatutos para poder gobernar, para poder ministrar justicia, es necesario que haya la ley, ¿cierto? Y de esa manera es que el Señor hace, Él nos dio una ley, ¿cierto? Él nos da una ley. Pero yo tengo aquí que ahí siempre han existido leyes y reglas, pero me fijé y me puse a mirar acá que había una ley muy antigua que se llamaba la ley del talión. No sé si alguno de ustedes o alguna persona ha escuchado qué significa la ley del talión. Entonces, la ley del talión nace allí en Babilonia, como 1800, 2000 años antes de Cristo, nace por medio de un emperador o de un rey que se llamaba Hammurabi, y se llama el Código Hammurabi. Y allí en este código, allí en esta ley, existía la ley y nace la ley del talión, que el que la hace la tiene que pagar. Entonces, que el que mata, pues tiene que dar su vida por esa muerte. Entonces, prácticamente cuando dice la paga del pecado es muerte, es porque si yo peco, tengo que pagar por ese pecado. Y en muchos países vemos que esta ley del talión existe y todavía, inclusive dentro de nuestro mismo corazón, ahí está esa ley del talión, de que si a mí me la hacen, pues yo tengo que, ¿cierto?, retribuir o tengo que sacar como venganza de lo que me están haciendo, de lo que me han hecho. Entonces, eso es la ley del talión. Entonces, que otra persona pague lo mismo que de pronto me hizo a mí. Entonces, el de muerte, muerte, y el de traición, traición, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que se llama la ley del talión. Y fijémonos que, sí, así lo vemos y de allí nace prácticamente todo lo que es el derecho de las leyes, porque si una ley quiere corregir, la otra ley quiere que esa corrección se efectúe o que esa corrección se haga de acuerdo a las leyes o los estatutos de cada país que están establecidas. Yo me acuerdo que en un tiempo se hablaba de que allí, sobre todo en el Medio Oriente, que de pronto una persona que decía mentiras, pues cómo uno va, según la ley del talión, cómo uno va a contrarrestar eso con otra mentira, no se puede. Entonces, ¿qué le pasaba a la persona que era mentirosa? Pues la única manera era cortarle la lengua, y de esa manera hacían que esta ley se cumpliera. Si una persona robaba, pues para vengarse uno no iba a robar a la persona nuevamente. Entonces, ¿qué decía esta ley? Empezaron a surgir muchas otras cosas alrededor de esta ley del talión. Pues si robaba, pues le quitaban un dedo, una mano, o le quitaban algo para que eso como que se compensara con la falta que había hecho. Entonces, de esa misma manera es que el Señor nos muestra en este versículo de que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, y la misericordia nos muestra de que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Entonces, allí es donde quiero llegar. Realmente, ¿qué es la misericordia? ¿Entendemos la misericordia? ¿Entendemos qué es ser misericordioso así como Dios lo es? Entonces, tengo una historia de cierto rey que un día llamó a un siervo para llamarlo a cuentas y le dijo que ya eran 2 veces que había fallado
entonces que ya merecía la pena de muerte, ya le tocaba era morir por estas dos faltas que había hecho, que él le había perdonado la primera, pero que la segunda ya, ¿cierto? Cuando en esas entra su madre y le dice que tenga misericordia de él, que no le dé conforme a lo que es. Entonces el rey le dijo, no señora, usted sabe que es necesario aplicar la ley, y aplicar la ley es hacer justicia, y hacer justicia es que él pague lo que cometió. Entonces esta madre, toda angustiada, le dijo, sí, mi rey, yo sé que yo no te estoy pidiendo por justicia, porque si fuera por justicia, él tendría que pagar lo que realmente hizo. Yo te estoy pidiendo es misericordia. Y misericordia es que no reciba lo que realmente se merece. Y el rey, pues al ver la actitud de esta madre y cómo rogaba por su hijo, pues simplemente le dijo, voy a tener clemencia. Clemencia es cambiar, ¿cierto? Pensarlo de una vez, pensarlo y dar algo que esa persona no se merece. Y eso se llama misericordia y clemencia, porque la clemencia va ligada a la misericordia. Entonces aquí vemos, y lo dejó libre de ser castigado a su hijo. Entonces aquí es donde vemos que está aplicando la misericordia, ¿cierto? De su hijo. Entonces le soltó. En la palabra de Dios encontramos muchas historias en las cuales el Señor ha mostrado misericordia, ha mostrado clemencia y nos da la oportunidad de ver realmente lo que nosotros queremos recibir del Señor. Y esta palabra o este versículo, este capítulo, voy a leerlo, que está allí en Juan 8, cómo el Señor aplica la misericordia. Y qué bueno que la palabra de Dios nos hable de esto, porque es la manera como nosotros tenemos que mirarlo y actuar de acuerdo a cómo actuó Dios, a cómo actuó su misericordia, su amor para con nosotros. Está en en Juan capítulo 8, versículo 1, versículo 3. Dice acá, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, les dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra y con el dedo enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, aquí vemos lo que veníamos hablando, la ley del talión. Y esta ley del talión se hizo muy famosa en todo allí el oriente, y sabemos que las leyes de Moisés también son allí, del oriente, ¿no? Allí de la Mesopotamia, cuando regían los emperadores, y pues habían costumbres que habían quedado. Y de hecho, el Señor había declarado en su ley que el que derramara sangre, ¿cierto?, debía pagar con sangre. El que mataba debía de matar. Y entonces, pues ellos se sabían muy bien la ley, así como todos nosotros a veces cuando queremos acusar a otro, nos la sabemos bien, ¿no? Entonces, ellos se sabían muy bien la ley, lo que quería decir. Pero resulta que en la ley, allí en Levítico 20:10, nos dice que sí, que cuando son un hombre y una mujer son sorprendidos en acto de adulterio, tienen que ser apedreados, tienen que ser pagar por ese pecado, ¿cierto? Porque habían fallado en contra de Dios. Pero resulta de que aquí sí, según la ley le habían traído a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? Porque era necesario que fuesen apedreados los dos. Era necesario de que pagaran los dos por el pecado o por la falta que habían hecho. Pero ¿dónde estaba el hombre? Pues ahí es donde uno se pone a suponer, ¿no? O se pone a divagar o a pensar o como a metaforizar, a filosofar y decir uno, bueno, ese hombre tenía que ser alguien importante, tenía que ser alguien que de pronto, ¿cierto?, no quería que esa ley fuera aplicada a él. Entonces le trajeron a una que era la que menos o más despreciada por el pueblo, que era una mujer que según eso se decían que era prostituta o que andaba en adulterio. Entonces dice que la ley de Moisés mandó, ¿cierto?, que se apedreara a tales mujeres. Pero el Señor dice que teniendo, ¿cierto?, que teniendo de ella de misericordia, porque ahí fue donde vemos la misericordia del Señor, dice que inclinado hacia el suelo, simplemente lo que hizo fue preguntarles a ellos o decirles,
el que de vosotros esté sin pecado, pues tire la primera piedra. Más si somos sin pecado, si nosotros realmente nos podemos poner en la posición de Dios y de juez, pues podemos condenar, podemos lastimar, podemos señalar, podemos decir muchas cosas en contra de las personas, porque se supone que nosotros estamos muy limpios y que podemos señalar a otro y que nada nos va a acusar a nosotros, ¿no? Así como un día el Señor Jesucristo les dijo a los judíos, el que me reargulla de pecado, pues si creían que él le había hecho algo malo de pecado, pues que le dijeran qué era lo que él había hecho. Y entonces dice acá dice que él, inclinándose de nuevo, le preguntó a ella, ¿no? Que dónde están los que, mujer, en el versículo 10 le dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella le dijo, no, Señor, ninguno, Señor. Y él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, en el 10 y el 11, ¿sí? Entonces dijo, ni yo te condeno. O sea, el único que podía condenar, el único que podía señalar, el único que podía poner en práctica la justicia, y la justicia es que la persona pague por lo que debe, la justicia es que la persona pague realmente por lo que hizo. Entonces, el Señor era el único que podía hacerlo. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Dice aquí en el relato, mirando yo, dice que empezaron a soltar las piedras desde los más ancianos hasta los más jóvenes. ¿Por qué sería? O uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué soltaron las piedras desde los más ancianos hasta los más jóvenes? ¿Por qué en este orden de idea? Porque realmente los ancianos son los que más pecados tienen, los que más cosas han vivido, los que más cosas han hecho, ¿cierto? Y de pronto en contra de Dios. Entonces, de esa manera es como se sentían reargüidos, se sentían que ellos también eran pecadores. Y así como dice la palabra, que todo el Señor lo encerró bajo pecado, para que sea su justicia, no la de los hombres, para que sean Él el que hace. Entonces, aquí analizándolo, la mujer era culpable, lógico, había sido encontrada y según habían testigos, porque siempre para juzgar a alguien se necesitan testigos y que de pronto sea encontrado en el, como decir, con las manos en la masa. Y sí, era culpable la mujer, ¿cierto? ¿Estaba arrepentida? Pues aquí no nos dice si estaba arrepentida o no estaba arrepentida, pero me supongo que ella al ver que el Señor no dejó apedrearla, tuvo misericordia de ella, pues esa misericordia, ese amor que le mostró el Señor Jesucristo y ese deseo de que ella reconociera que se había equivocado, ¿cierto? Del Señor, esa misericordia la llevó a que reconociera, la llevó a que esa misericordia, mire, Él que me podía acusar, Él que sí es Dios y no me acusó, entonces, ¿a qué la llevó? A un arrepentimiento genuino, a ver que sí le había fallado, no a todos esos hombres que la habían traído, sino le había fallado era al único, al Señor, al Dios Todopoderoso. Y en este caso, en representación delante del Señor Jesús, pues a Él era el que le había fallado. Y Él dijo, ni yo te condeno. O sea, era el único que podía condenarla. Entonces, ¿podía Jesús apedrearla? Pues Él era el único que no tenía pecado. El único que realmente podría haber levantado una piedra y haberla apedreado era el mismo Señor Jesús. Los otros no, porque estaban reargüidos por su pecado. Pero el mismo Señor Jesús, que no tenía pecado, Él sí había podido apedrearla. Mas Él, ¿por qué no tiró la piedra? ¿Por qué no se dio a esta justicia? Porque debía haber sido justo, ¿cierto? Porque tuvo, primero que todo, así como veíamos la historia de aquel emperador o rey, tuvo clemencia, ¿cierto? Clemencia, no le dio lo que se merecía, sino tuvo compasión, tuvo misericordia. Dijo, no te lo doy, no lo voy a hacer, porque simplemente vio en el corazón de ella que realmente reconocía que se había fallado. Ninguno de nosotros podemos conocer el corazón de otro, ¿cierto? Porque con qué intención lo hizo. Y eso es lo que pasa hoy en día, que hoy en día juzgamos, señalamos, de pronto vemos a algún violador, algún asesino por televisión y decimos, sí, debe morir. Sí, debe tener un castigo y debe castigar, ¿cierto? Con la pena de muerte, debe castigar con la cárcel, o debe castigar de diferentes maneras que hoy en día las leyes tienen para castigar al hombre. Y sí, es justo que se castigue y uno dice, sí, realmente es necesario porque, o si no, no sería ley o no sería justicia, ¿no? Porque la justicia es de que se castigue al culpable y que el inocente no se castigue, ¿no?
Y de hecho eso es lo que hacen las autoridades o hacen. Y allí, como cité al principio, que allí en Romanos 13, donde nos habla que todas las autoridades vienen de Dios, entonces dice que las leyes están hechas es para los que fallan, están hechas es para aquellos que la quebrantan, porque si la quebranta, pues necesita que sea castigado, ¿cierto? Porque el que no la quebranta, pues, ¿para qué? La ley no lo va a castigar, ¿cierto? Porque no está haciendo nada, no va yendo en contra de la ley. Entonces, así somos nosotros. Pero cuando nos toca a nosotros, de pronto, que cometamos una falta y nos va a caer todo el peso de la ley, ahí sí miramos por cualquier lado, por qué lado nos salimos, por qué lado pagamos, porque no queremos recibir la ley. No queremos recibir esa justicia y pagar el precio, ¿cierto? Pero cuando es otro, se trata de otra persona, ahí sí no hay clemencia ni misericordia a nosotros, sino que pague, ¿cierto? Cuando se trata de nosotros, ¿por qué cambiamos de idea? ¿Porque será una doble moral? ¿Será que para nosotros pensamos de otra manera cuando cometemos nuestro pecado que cuando otro lo comete, así sea el mismo pecado? Entonces, allí es donde quiero ir, que es realmente la misericordia de Dios y qué es lo que este mensaje nos quiere enseñar a través de su misericordia. Entonces, de pronto la misericordia nos lleva a querer arrepentirnos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que entender y mirar y ver la grandeza de Dios, ver esos atributos de Dios que nos da. Y uno de esos atributos, como lo decía al principio, que de pronto no tenemos en cuenta es lo que Dios no nos da. Imagínense cuántas veces pecamos a diario, cuántas veces hacemos cosas, hablamos de las personas, decimos una cosa a otra, que queremos que si nos hacen daño, nosotros hacer ese mismo daño. Entonces, ese es nuestro corazón, es el corazón de nosotros como seres humanos y no sentimos esa misericordia. Entonces, que a través de este mensaje entendamos realmente qué es la misericordia de Dios, porque si Él fuera por Él a hacer justicia, no habría mundo, no habríamos seres humanos en esta tierra, ya todos habíamos sido fulminados, castigados, ¿cierto? Pero en su infinito amor, Él lo hace. Entonces, dice en Pedro 3.9, miren lo que dice Pedro 3.9, segunda de Pedro 3.9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí en esta carta de Pedro, pues empieza diciendo que muchos decían, bueno, ¿cuánto hace que el Señor no viene? Y que dicen que viene, que dicen que el rapto está cerca y que dicen que el Señor va a venir y no ha venido. Entonces, aquí hay unos que se preguntaban y entonces el Pedro les empieza a contestar: no es que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. O sea, Él quiere que esa misericordia, que ese amor, que esa detención que tiene de hacer juicio en esta tierra, ¿cierto?, haga que las personas se arrepientan, haga que las personas verdaderamente cedan a ese amor que el Señor nos brindó allí en la cruz del Calvario, a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y Él no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno vaya allá al infierno a ser castigado, ¿cierto? Porque por justicia va a pasar y va a ser. E inclusive aquellos que allí en Apocalipsis, cuando nos habla de 21:11, donde nos habla cuando va a ser el juicio final, ¿cierto? Dice que allí todos van a estar de acuerdo con Dios de que tienen que irse para el infierno. ¿Por qué? Porque no van a tener nada que reclamar, porque todas las evidencias van a dar de que sí, nos merecíamos ir a ese lugar de tormento. Y que el Señor Jesucristo dio una solución, vino a darnos una solución, vino a darnos una salida, un camino, pero nosotros fuimos los que no quisimos tomarla. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo al encontrarla en el mismo del adulterio? Vete y no peques más. O sea, si usted ya se arrepintió, si usted ya realmente tuvo convicción de pecado, pues hermano, siga su vida, ¿cierto?, pegadita a Dios, pegadita al Señor, pero no peque más. O sea, ya apártese de ese pecado, y eso se llama santificarse, santificarnos a nosotros mismos, apartarnos. Y ya entendimos realmente cuál fue el amor, la misericordia, el juicio y de lo que el Señor nos salvó. Si ya lo entendimos, pues apartémonos de ese pecado, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que llevó a la mujer a un verdadero arrepentimiento, que el Señor detuvo su, ¿cierto?, castigo. En todo el mundo se habla del Señor, de la segunda venida, se habla de muchas cosas que
van a pasar y suceder, y que va a ir la tribulación, eh, y que nosotros verdaderamente tenemos que esperarlo, tenemos que estar esperando, ansiamos esa venida del Señor, porque vemos que hoy en día el mundo cada vez está más perdido, como que la contaminación de todo, porque si se contamina el mundo de pecado, se contamina el mundo de todo. Fíjese que cuando Adán peca, también viene, como decir, las circunstancias o las manifestación de ese pecado sobre sus criaturas, sobre las mismas criaturas, los mismos animales se vuelven también malos, ¿cierto? Que prácticamente toda la creación dice que gime y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces el Señor, el mundo pide misericordia, pero la misericordia ya la tuvo el Señor. Cuando oramos pedimos misericordia, pero es que el Señor ya la tuvo. Simplemente tenemos que acceder a esa misericordia o al arrepentimiento mediante entender qué es la misericordia. Entonces, el Señor nos sigue esperando a nosotros que nos arrepentamos. Sigue esperando a la prostituta que venga y se arrepienta. Sigue esperando a aquel ladrón que se arrepienta. Sigue esperando a los homicidas, pues que se arrepientan. Sigue esperando a los pandilleros que se arrepientan. Sigue esperando a los religiosos, ¿cierto? Que verdaderamente entiendan qué es la misericordia de Dios, ¿cierto? Que realmente entiendan qué es el amor de Dios, que no es juzgar al hermano, que no es destruirlo a través de la misma palabra, que a veces hombres destruyen a los hombres a través de la misma palabra. No, que entendamos esto, qué es la misericordia de Dios y cómo nosotros también la podemos ofrecer, ¿cierto? Entonces, a pesar de la maldad de las personas, porque el pecado mora en nosotros, el pecado está en nosotros, ¿cierto? Entonces, que entendamos que así como ese otro falla, que yo también fallo, ¿cierto? Y quizás la otra persona necesita de eso, de misericordia y de amor, para que él pueda cambiar. A veces, sí, las personas cambian al ver que aún uno sabiendo que le falló a uno, que pegó contra uno, y aún así uno no le da el mismo trato que de pronto esa persona le dio a uno, o aún no lo critica, no habla, o aún de pronto no hace las cosas que debería de merecerse esa persona. El Señor nos dijo que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque le estamos dando, ¿cierto? Lo que no, ¿cierto? Quisiéramos que nos dieran a nosotros, amor, ¿cierto? Lo que quisiéramos que nosotros recibiéramos, eso le queremos dar a esa persona, ¿cierto? Entonces, hay personas que de pronto han venido a enfermedad, ¿cierto? Han sobrevivido de muchas cosas y uno dice, bueno, ¿y esa persona por qué tan pecadora? ¿Por qué tan falta de amor, tan falta en amargura, ¿cierto? Y que nunca se arrepienten, pero el Señor les sigue dando la vida y como que viven muchos años de vida. Es porque el Señor está extendiendo esa misericordia y está extendiendo ese amor, ¿cierto? Para que llegue un día a arrepentirse. Pero el Señor también tiene un límite, porque así como hablábamos de justicia, de clemencia, de amor, de misericordia, también hay justicia. Y la justicia tiene que llegar a un fin. Y el que paga, lamentablemente, si se le ha dado el tiempo para que se arrepienta, si se ha hecho todo lo posible como lo ha hecho el Señor, para que esta gente se vuelva de su camino y no lo hace, pues tendrá que llevar. Lamentable, Dios no lo quiere, pero lamentablemente tendrá que llevar un juicio, ¿cierto? Tendría un castigo. Entonces, tenemos que tener cuenta o verdaderamente saber qué vamos a responder hoy al día del Señor, qué verdaderamente le vamos a mostrar hoy el día del Señor. Queremos arrepentirnos después de escuchar este mensaje, queremos verdaderamente ser agradecidos. De hecho, allí en el Salmo, pues por causa de tiempo no lo voy a leer, pero voy a hablar de el Salmo 136, tiene 26 versículos, y en cada uno de estos versículos el salmista empieza diciendo, porque para siempre es su misericordia. Y en cada cosa, cada tributo, en cada obra que ha hecho, de acuerdo a su pueblo, de acuerdo a nosotros como hijos de Dios, de acuerdo a su creación, siempre el salmista está diciendo, porque para siempre es su misericordia, y su misericordia es para siempre. De hecho, es el título de ese mensaje, misericordia eterna, porque es para siempre. Y Él no quiere que recibamos, ¿cierto? Quiero ir allí a una historia de que está allí en Lucas 17:11. Veremos Lucas 17:11. Ya para ir terminando, Lucas 17:11 dice la palabra
de esta manera. Dice, 10 leprosos son limpiados. Dice, viendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea y salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales le separaron de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí, de nosotros. Y cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, bueno, acá nos empieza a contar estos primeros versículos de que fueron limpiados, ¿cierto? Hasta el 14, del 11 al 14. Pero miremos del 17 en adelante, dice acá, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Entonces, esta historia trata de 11 leprosos que fueron sanados, de 10 leprosos, perdón, que fueron lavados, limpiados de su lepra. Él le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, porque era la manera como los sacerdotes tenían que testificar de que estos leprosos ya eran sanos, que se podían revolver con la demás gente, porque ellos siempre cargaban una campanita y vivían en grupos apartados de la demás gente para no contaminarnos o para que no les prendieran también esa lepra que tenían ellos. Les dijo, vayan, preséntense. Al presentarse a los sacerdotes, ellos estaban creyendo en Jesús, creyendo que iban a ser sanos. Y de hecho sí, fueron, ¿cierto? Y fueron sanos. Pero dice que uno solo, que era extranjero, ¿cierto? Que era samaritano, se devolvió a darle gracias a Jesús. Uno solo. Entonces él le preguntó, ¿dónde están los otros 9? Uno fueron 10 los que fueron limpiados. Entonces el Señor lo que quiere es eso, que vengamos y seamos agradecidos por su misericordia. Entonces este salmo que venía hablando dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, porque para siempre, alabadlo por sus proezas, alabarlo. Y siempre este salmo nos está diciendo, entonces de esto es porque debemos de ser agradecidos en lo que el Señor ha hecho por nosotros, que no nos ha dado conforme a nuestras rebeliones y a nuestras justicias. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Entonces quiero ir allí como último versículo, allí a Proverbios, un libro que lo escribió uno de los hombres, o el hombre más sabio que hubo aparte del Señor Jesucristo en esta tierra, y que escribió estos proverbios, y que hizo muchas cosas, que fue Salomón, de vida y sabiduría. Proverbios 3:4, mire lo que nos dice, y nos habla a nosotros como hombres, nos habla a nosotros para que tengamos en cuenta esto. Dice 3:4, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que nunca se aparte de nosotros la misericordia. No demos al otro lo que se merece, ¿cierto? Si entendemos que Dios no nos dio a nosotros lo que no nos merecíamos, ¿por qué le tenemos que dar al otro lo que se merece? Entonces, actuemos de esa misma manera como Dios nos está mostrando en esta palabra, ¿cierto? Que nunca se aparte, nunca haya un corazón que no sea misericordioso, un corazón que de pronto diga, quiero imponer justicia pero a mi manera. Y eso es lo que está haciendo hoy en día los hombres, ponemos la justicia a nuestra manera y no somos misericordiosos con otros, porque podríamos estar en ese mismo lugar de esa persona. Y esa persona podría estar en el mismo lugar de nosotros como jueces. Entonces dice acá, la misericordia y la verdad. ¿Por qué la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. La verdad es este mensaje que nos está hablando, de que es una verdad, ¿cierto? Lo estamos sintiendo, y yo creo que allá los que están escuchando saben que es una verdad todo esto que hemos hablado el día de hoy, ¿cierto? Dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Esa es la recompensa que vamos a recibir por actuar de fe, de buena manera, y no dando a otro lo que se merece, sino dándole lo que no se merece. Y eso se llama gracia, eso se llama amor. Y eso es la verdadera justicia que proviene del cielo, que proviene de Dios. Entonces, ya para terminar, pues, no sé de qué manera el Señor haya hablado de su vida, no sé de qué manera el Señor le esté mostrando de que sí, fallamos, todos fallamos en determinado momento, de una manera u otra, pero fallamos.
De pronto el que dice, no, es que yo no mato, pero tú dices mentiras. No, de pronto yo no robo, pero tú estás acusando a otro, señalando a otro, acusando a otro. Es el mismo pecado. Entonces, fijémonos que todos estamos encerrados y somos pecadores y necesitamos de esa misericordia, de ese amor y de esa gracia que solo el Señor nos la puede dar, porque Él es el único que nos puede juzgar. Él es el único, así como a esta adúltera podía apedrearla, es el único que nos puede mandar al infierno, ¿cierto? Entonces el Señor les dijo a los discípulos, temed a aquel que puede mandar tu alma al infierno. Y a Él es el que tenemos que tenerle temor, un temor reverente, no es un temor de miedo, sino reverente, y de saber que si le fallamos, estamos fallando al único creador y sabio y Dios que nos creó. Entonces allí la persona que de pronto está a través de este video viéndonos, pues quiero guiarlo a una oración. Si usted siente que esa palabra ha tocado su vida y quiere arrepentirse de su pecado y quiere recibir esa gracia, esa misericordia, ese amor de Dios, pues simplemente es confesar su pecado, reconocer que se ha equivocado, reconocer que no ha hecho las cosas conforme a su voluntad y que usted quiere dar la vuelta, quiere realmente dar un giro de 360 grados para que el Señor lo cambie. Entonces, diga simplemente una oración de arrepentimiento, dígale así: Padre, yo te doy gracias en este día, gracias te doy por este mensaje, Señor. Gracias porque tú has hablado de mi vida y reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad ni a tu palabra, Señor. Por eso es que hoy me arrepiento, hoy abro mi corazón a ti. Hoy te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados y los coloco allí en la cruz del Calvario. Los coloco allí donde tú pagas el precio por mi vida. Y gracias por esa oportunidad que me das de acercarme a ti y de poder ser hoy un hijo tuyo. Te pido que entres en mi corazón y que me selles con el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta simple oración, pues se arrepintió de su pecado y le ha pedido que entre en su vida y que lo selle con su Santo Espíritu, pues usted ya es un hijo de Dios, porque lo ha hecho en arrepentimiento, en fe y creyendo de que toda esta palabra ha hablado a su vida y que es la verdad hablando a usted mismo. Entonces, ya para terminar, quiero orar y quiero darle gracias a Dios por este mensaje. Entonces, Señor, yo te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque sé que hayas tocado, Señor, muchas personas por este medio, Señor. Y sé que hay muchos, Señor, que han querido hoy venir a arrepentirse de su pecado y a querer verdaderamente vivir la vida que tú, Señor, desde que iniciaste la creación, has querido que la vivamos como hombres, Señor. Y claro que a pesar del pecado, Señor, tú nos amas y tú muestras tu amor para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, Señor. Y eso es lo que yo te doy gracias, eso es lo que te pido, Señor, que obres a través de este mensaje, que ese convencimiento que solo da el Espíritu Santo obre en cada una de estas personas, Señor. Oro por los que se encuentran enfermos, los que se encuentran en cárceles, los que se encuentran en geriátricos, los que de una u otra manera se han visto afectados, Señor, por esta pandemia o todas estas circunstancias que trae el mundo, esos terremotos, todas estas cosas que dice tu palabra que habían de suceder, Señor. Oro por todos esos afectados, Señor, y para que encuentren la única solución y la única manera de descanso, de paz, de gozo y alegría en sus corazones, que sea que te conozcan a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.